Nehemías, capítulo 9, versículos 2 y 3, en la palabra del Señor. Leemos así: a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En ese que alaba al Señor dice: amén. Y ya se había apartado de la descendencia de Israel todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y amén. Puede tomar asiento. Puesto sobre el tema, sobre esta disertación de la palabra, reparando las grietas. Reparando las grietas. Por la decadencia en la sociedad en que vivimos, nos damos cuenta que hay grietas en las casas. Que han aparecido aquellas señas de aperturas, amén, en las viviendas. Pero hablando figuradamente en las mentes, los corazones, en las vidas de los hombres y las mujeres. Hay grietas del divorcio en la sociedad que devastan la sociedad. Hay grietas de abuso. Hay grietas de irresponsabilidad. Hay grietas de indiferencia. Todas estas juntas alcanzan muchas veces a traer dificultad en el hombre y en su acercamiento a Dios. Para no ver las grietas, muchos las parchan y le ponen por encima algo, un pláster de dinero, un pláster allí de algún encubrimiento, algo que pueda hacerle sentir bien, algo que pueda hacerle sentir acallar la tensión y la presión que tienen. Se van a los excesos y hacen cuantas cosas por parchar aquellas grietas. Sin embargo, la palabra del Señor nos insta a nosotros a reparar lo que está dañado, no a parcharlo o a cubrirlo, sino a ir a donde está el problema y reparar el problema. Porque si tenemos un edificio, una casa, que sus paredes se están agrietando, es por una razón. Una señal de que hay un terreno que está un poco malo es cuando la casa comienza a moverse y hay sonidos. Cuando las puertas no abren y cierran apropiadamente, es señal de que el terreno ha cedido y que la casa en algunos lados está asentada. Eso es un problema. Comienzan a aparecer grietas por encima de las puertas, dentro de las paredes. Y todo indica que hay un problema. Pero muchas personas cogen la grieta y fueron a Home Depot y compraron algo, lo pusieron allí. Y cubrieron la grieta y con eso dijeron: arreglamos el problema. Pero ¿qué sucede con el tiempo? La grieta vuelve a salir nuevamente. Porque el problema no está en la pared. El problema no es el marco de la puerta, que se le aflojaron los tornillos. Es que hay una base, hay un fundamento que tiene problemas. Hay un fundamento que no está estable para soportar el peso de esa propiedad, de esa casa. Por lo cual es importante, no poner atención simplemente a reparar estéticamente la grieta, sino a arreglar el problema que está en la fundación. La sociedad está agrietada. La sociedad está llena de grietas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es necesario tomar medidas que produzcan soluciones permanentes. Tomar medidas que no tan solamente cubran el problema, que aparentemente está arreglado, sino tomar medidas que realmente cambien y arreglen de una vez por todas el problema que hay. Lamentaciones 3:40 nos dice: escudriñemos nuestros caminos
y busquemos y volvamos a Jehová. La manera de comenzar a reparar las grietas que en la sociedad hay y que muchas veces aún como creyente dentro de la iglesia ocurren, es buscando el rostro de Dios, es escudriñando, gloria al Señor, nuestros caminos, ver cuánto nos hemos alejado de Dios, cuánta distancia hay de Dios entre nosotros, que le busquemos. Él promete que si le buscamos, le vamos a encontrar. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, sus malos caminos y tórnese su corazón hacia Jehová. Es lo importante y lo que hace falta hacer, gloria al Señor, para reparar las grietas. Nehemías, el libro de Nehemías es hermoso. Es compungido por Dios para hacer una labor de restauración. Nehemías no tan solamente tenía que reparar grietas, él tenía que arreglar muros y a levantar puertas. Por lo cual Dios lo llamó a un trabajo, una tarea muy difícil. Porque las grietas físicas que había en el muro y las roturas eran una cosa. Pero otra cosa eran las grietas espirituales que tenía el pueblo. El pueblo había comenzado a regresar del cautiverio. Y en el regreso del cautiverio, amén, durante estos periodos de este tiempo, ellos vienen al Señor nuevamente. Y ya un corazón triste, cargado, porque ven la condición que hay en el pueblo. Ven la situación que hay. Ven que realmente las cosas no están como ellos las dejaron. La ciudad ha sido destruida. Las puertas han sido quemadas. El templo, la casa de Dios ha sido destruida. Ahora Nehemías se da la tarea de restaurar. Pero no tan solamente va a bregar con lo físico, sino que hay un trabajo bien grande en lo espiritual del pueblo. Tomamos nosotros este capítulo 9, en el versículo 2 y 3, donde el pueblo ha terminado de celebrar una fiesta hermosa. Celebraron la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, si usted quiere saber un poquito más de ella, está en Levíticos, capítulo 3, versículos 40 al 43. Allí habla de esta fiesta. Pero después de esta fiesta hay algo que comienza a tomar lugar, y es que continúa con la lectura de la ley, con lectura de la palabra. Y ahora el pueblo, a escuchar la palabra, el pueblo a tornar su oído, cerrar su oído para todo lo demás y concentrarse en escuchar la palabra, cómo Dios lo había sacado de Egipto, cómo Dios había abierto camino en el desierto, cómo Dios le había llevado a tierra de promesa, cómo Dios lo había cuidado y guardado. Pero ahora ellos miran su condición y se encuentran destruidos. Pero la palabra va haciendo una convicción en ellos. La palabra va dándole a ellos una convicción de que Dios todavía les ama, que Dios todavía tiene cuidado de ellos. Esta lectura causa en ellos una contrición, causa en ellos un dolor que debe existir en el ser humano cada vez que se aleja de Dios. Un dolor que debe existir en el ser humano cuando peca ante la presencia del Señor. La lectura bíblica es de suma importancia para el creyente. 4 razones por las que deberíamos leer la Biblia. Número 1, por su hermosura y por su valor. La palabra de Dios es hermosa. En ella encontramos el corazón de Dios vertido, gloria al Señor, hacia nosotros. Es de gran valor. ¿Sabe usted cuántos han muerto por la palabra? ¿Cuántos cientos murieron para tener la traducción que hoy nosotros tenemos de la palabra? Para que usted y yo pudiéramos entender el mensaje de Dios. Muchos dieron la vida. Tyndale, uno de los más conocidos, que dio su vida, amén, cuando el rey lo mandó a matar por haber hecho una traducción que el pueblo pudiera entender, que el pueblo pudiera tener en sus manos. Por lo cual ese es uno de los puntos importantes.
Amén, por lo cual nosotros debemos de leer la palabra. Número 2, por su tendencia a edificar la vida interior y espiritual y la vida de Dios en el alma. Nosotros somos edificados por la palabra. Tenemos que ser construidos en nuestro interior. Y esa construcción interior no surge del programa de Cristina, o no sé si todavía Cristina está en la televisión, eso es lo que yo me acuerdo, o del programa de los jueces estos que se pelean y se fajan unos con otros, caso cerrado, y todas estas cosas. Óigame, eso no alimenta el espíritu, eso no edifica la vida interior. Sin embargo, cuando leemos la palabra nos encontramos que Dios habla nuestras vidas, que Dios nos conforta, que aún la problemática actual que estamos teniendo y enfrentando, Dios en su misericordia ha permitido que haya una palabra allí que traiga consuelo a nuestros corazones, por lo cual edifica nuestra vida interior. No tan solamente edifica la vida interior nuestra, sino la espiritual. A veces podíamos relacionar todo aún la palabra con todo lo espiritual. Lo espiritual, gloria al Señor, Dios se encarga de ello, pero la persona que lee la palabra también se convierte en una mejor persona, en un mejor ciudadano. Gloria al Señor, porque aprende, gloria al Señor, las bases bíblicas que están escritas allí, que nos ayudan a ser mejores los unos con los otros. Recuerde, un individuo tocado por Dios, por la palabra, cambia su familia. Esa familia cambia el vecindario. Ese vecindario cambia la ciudad. Esa ciudad cambia el estado. Ese estado cambia el país. Y todo comienza con una persona que le dé el corazón a Dios, que verdaderamente permita que Dios edifique su vida a través de su palabra. Por lo cual, la palabra tiene esa tendencia de edificar nuestra vida interior y espiritual. Y a su vez, hace una cosa bien importante, y es que pone en nosotros a Dios. Dios mismo es trasplantado en nosotros por su palabra. Hacia Dios vivo, hacia Dios, gloria, palpante, hacia Dios, gloria al Señor, en nuestras vidas realmente, que podamos ver y entender el propósito de Dios para nuestras vidas, hacia Dios real. A veces que veo personas que leen los cómics, los libros y se meten allá adentro. Y ese personaje que está allí viene a ser real en su vida, parece que fuera de verdad. Eso es lo que hace Dios también en nosotros cuando leemos la palabra. La palabra toma vida y edifica nuestras vidas espirituales. Número 3. Debemos leer la palabra por la razón de que todos los grandes avivamientos han estado asociados con una profunda reverencia por las Sagradas Escrituras. Cuando hubo un avivamiento hermoso, es que hubo un grupo de personas que se dedicaron a estudiar la palabra, se dedicaron a leer la palabra, se olvidaron de lo demás, se olvidaron de la farándula, se olvidaron de las últimas noticias y se pusieron a atender lo que la palabra decía, a buscar la raíz, a hablar con Dios, a permitir que Dios hablara con ellos. Y ahí entonces pudieron hacer el desarrollo de un avivamiento hermoso. La palabra debe causar en nosotros reverencia. Es triste hoy en día ver cómo muchas personas no tienen reverencia por la palabra. Decimos, vamos a leer la palabra, y se quedan sentados. Óigame, si hay un problema físico se entiende. Si no hay un problema físico, aún con el dolor de piernas nos ponemos de pies. Qué triste ver, vamos a leer la palabra, y entran y siguen caminando como si nada pasara. Cuando se lee la palabra, eso mismo, reverencia. Reverencia. Debe haber reverencia ante la presencia del Señor. No podemos nosotros permitir
Que nada, gloria al Señor, nos robe, gloria al Señor, esa comunión con Dios. Ser reverentes por las Sagradas Escrituras. Cuando buscamos cada vez más del Señor y leemos más la palabra, entendemos y comprendemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entendemos entonces más de cerca cuál es el propósito y el plan de Dios para nosotros. Crea en nosotros un amor más vivo, un Dios más tangible. Mientras yo no conozco a Dios mucho, porque no leo su palabra, es distante. He escuchado de Él, he visto algo, pero cuando me meto, cuando leo de verdad, cuando comienzo a tener experiencias con Él a través de su palabra, Dios toma vida en nuestro ser. Dios toma vida, gloria al Señor, por lo cual es importante, gloria al Señor, leer su palabra. Número 4, porque por ella seremos juzgados. La palabra nos juzga a nosotros. Si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Si nuestro comportamiento y nuestra manera de presentarnos está de acuerdo a los parámetros bíblicos o nos hemos desviado para seguir la sociedad que vive agrietada. La Biblia es importante y la lectura, porque en ella, gloria al Señor, ya vamos a poder, gloria al Señor, recibir las directrices necesarias para vivir en rectitud ante Dios. ¿Por qué debemos leerla número 1, con reverencia? Hay que leerla con reverencia. Nos ponemos en silencio. Nos ponemos en pies. Y comenzamos a escuchar con reverencia lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Número 2, debemos leerla con especial afecto y espíritu de oración. En otra palabra, mire, yo no puedo leerla como el papagayo. Leerla por leerla, pasarle por encima, no. Debe ser un momento, amén, donde saqué el tiempo con reverencia. Sentir afecto por la palabra. No sé si usted ha visto un video que hay por ahí corriendo hace mucho tiempo, de un cargamento de Biblias que llega a la China. Cuando comienzan a abrir las cajas, comienzan a sacar las Biblias empaquetaditas, aquellos hermanos chinos toman las Biblias en sus manos, las llevan a su nariz, comienzan a olerla, la llevan a su pecho y las abrazan y comienzan a llorar y comienzan a enternecerse en su corazón porque por fin, después de tanto tiempo, tienen una Biblia que está en sus manos. We have so many. We have so many everywhere. Bibles in the car, in the bedroom, in the bathroom, in the studio. Tenemos Biblias por todas partes, pero muchas veces ni las leemos. Es importante darle el lugar a la Biblia que necesita. Aquel pueblo bajo la dirección de Nehemías, Señor, y Esdras se sentaron por días a escuchar la lectura de la palabra porque necesitaban que Dios cambiara sus corazones. Había una contrición en su espíritu, gloria al Señor, porque no querían volver nuevamente a cometer los errores que habían pasado por sus padres. Y es que se puede cometer error sobre error si no hay una palabra que ministre a nuestras vidas. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Número 3, ¿cómo debemos hacerlo? Tomando el tiempo necesario. Voy a leer la palabra, voy a buscar un momento donde no haya interrupción ninguna y me voy a sentar con mi Dios para que Él hable a mi vida. Ese momento no tiene que ser aquí en el templo. Ese momento es en el hogar, muchas veces en el trabajo, en el momento del break.
en la oficina del médico mientras espera. Una de las bendiciones más grandes que tenemos hoy en día es que la Biblia la podemos tener en todo tiempo y a todo lugar, donde quiera que estemos. Usted toma su teléfono inteligente y ahí está la Biblia. La versión que más entienda. A veces antes estábamos realmente limitados a la Reina Valera 1960 o a la versión más antigua y muchas palabras no se entendían. Hoy en día usted baja el app y busca la versión Dios habla hoy, la Biblia hispanoamericana, la Biblia de las Américas, amén, la nueva versión internacional. Tantas versiones que usted puede entender claramente las palabras. No hay excusa para no leer la palabra. Pero Señor, según debemos nosotros orar en todo tiempo, también tomar la oportunidad de leer la palabra del Señor. Por lo cual, tomando el tiempo necesario, separando un tiempo para la palabra de Dios. Y número 4, teniendo presente el propósito de la palabra escrita, dando a Dios la oportunidad de hablarnos por medio de ella. La palabra tiene un propósito. El propósito de la palabra de Dios es que Dios quiere hablar, que Dios quiere comunicarse con nosotros, que Dios quiere mostrarnos algo, que Dios quiere que nosotros recibamos una educación, un consejo que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida, pero también nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual, nuestro caminar espiritual. Recuerde, Pablo nos dijo, somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo, por lo cual las instrucciones para vivir, gloria al Señor, en el futuro, no la conseguimos en el periódico del día, no la conseguimos en la enciclopedia, la conseguimos en la palabra de Dios. Allí están las instrucciones, como decimos en English, Bible, basics instructions before leaving earth. Instrucciones básicas antes que nos vayamos de la tierra. Eso es lo que tenemos nosotros. Esa es la palabra de Dios para nuestras vidas. Son instrucciones, mira, para que te vaya bien, para que nos vaya bien, para que Dios nos bendiga, para que nada en el camino nos estorbe caminar cerca de Jesús, para que cuando llegue el momento de presentarnos ante Dios, no seamos juzgados. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no fuiste? Ahí estaba la escritura. Ahí estaba la palabra. Las instrucciones básicas están en la palabra de Dios. El pueblo de Israel se sentó a escuchar la escritura. Mientras ellos escuchaban la escritura, mientras escuchaban, en aquel momento lo único que ellos tenían por escrito era el Pentateuco. Estos 5 primeros libros de la Biblia. Y eso fue dado lectura. Pero esa lectura comenzó a conmover su interior, comenzó a conmover sus vidas, comenzó a contrictar sus corazones, a hacerles ver de dónde habían caído, a hacerles ver cómo se habían alejado de Dios y lo importante de acercarse nuevamente a Dios con un corazón contrito y humillado. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Llega un momento donde el pueblo realmente, seriamente tiene que tomar una decisión de poner atención a la palabra de Dios. Siempre digo, hay muchas cosas que compiten por nuestra atención. Hoy en día estamos aquí, pero quizás muchas veces estamos mirando, el pastor va para algo hoy, ya son las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque a veces le damos tiempo al Señor, pero le estamos dando un tiempo limitado. Le estamos diciendo, Señor, tienes de tal hora a tal hora, y cuando llegue esa hora yo tengo que ponchar e irme. El pueblo de Israel entendió que tenían que darle un tiempo a Dios, escuchando su palabra. Óigame, yo entiendo las responsabilidades,
el trabajo, las ocupaciones. Dios pide de nosotros que le demos tiempo. Que le demos tiempo. Que saquemos un tiempo para Él. Que entendamos que Él también quiere tener una comunicación con nosotros. Que también Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere hablar con nosotros. La condición del pueblo era seria. Gloria al Señor. Por lo cual demandaban de ellos una seria atención por las cosas de Dios. El momento que vivimos hoy en día, la época que vivimos es seria. Son momentos difíciles, son días finales. ¿Cuánto tiempo se tardará Dios? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, como puede ser en unos años. Pero la palabra del Señor nos dice que vivamos como si fuera a venir hoy. Que vivamos como si la venida del Señor estuviera ya a las puertas. El pueblo le ponía atención a la palabra porque la palabra los confrontaba con su situación. La palabra realmente les hablaba de lo bueno que había sido Dios con ellos y de lo malo, aleluya, y egoísta que había sido el pueblo. Cuando Dios lo libraba, lo cuidaba, le dio codornices, le dio agua en el desierto, le dio vestido. Ellos viraron las espaldas y entendieron que habían pecado ante la presencia del Señor. Por lo cual, la lectura de la palabra causa una influencia grande en el corazón del hombre. Y mientras el pueblo seguía escuchando la palabra, fueron entonces ese acercamiento a Dios. Produjo una confesión de sus pecados. Entendieron, nos hemos alejado de Dios. Pudieron entender que se habían apartado. Pudieron reconocer en la condición que se encontraba, no tan solamente la condición actual de ellos, sino la condición de sus padres. Que no tan solamente ellos habían pecado, pero sus padres habían pecado. Y ahora ellos no iban solamente a confesar los pecados de ellos, confesaban los pecados de sus padres. ¿Por qué razón? Porque ellos entendieron que en la posición que se encontraban era porque sus padres no habían obedecido a Dios. Era porque sus padres habían sido idólatras. Y ahora estaban pagando las consecuencias de haber vivido alejados de Dios. Por lo cual entonces la palabra surge en ellos una confesión. Surge en ellos, gloria al Señor, reconocer, gloria al Señor, ya la condición de maldad de sus padres. Pudieron entender que solo por la misericordia de Dios no habían sido totalmente destruidos. Habían regresado de un exilio de 70 años. 70 años lejos de su patria. Y Dios le había permitido regresar. Usted lo encuentra en el versículo 31, que por la misericordia es el canto de ellos. No habían sido destruidos totalmente. Ahora al escuchar la palabra, al entender lo que Dios está hablando, ellos comienzan a hacer un compromiso con Dios. Un compromiso, gloria al Señor, que es sin condiciones y sin concepciones. ¿Me explico? Es decirle al Señor, Señor, si, hacer la oración de mucho, Señor, si tú me provees esto, entonces yo voy a hacer. Si tú me provees el automóvil, yo voy todos los días a la iglesia. Señor, si tú me provees una casa, yo voy a alojar a todos los misioneros que vengan al área. Señor, si tú me provees un trabajo, mis diezmos nunca van a faltar en la iglesia. Y queremos hacer un tranje con Dios, un negocio. El pueblo no se encontró en esa posición. La palabra había causado en ellos un compungimiento tan y tan grande en sus corazones que ellos dijeron, somos nosotros los culpables. Somos nosotros. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido justo. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha consolado. Dios siempre ha avisado por los profetas. Hemos sido nosotros los que nos hemos alejado de Dios.
por lo cual ellos comienzan a hacer ahora un compromiso con Dios de servicio incondicional. Te vamos a servir no porque puedas arreglar nuestra condición, sino porque eres Dios, porque ya hemos comprendido que no podemos vivir lejos de ti. Es comprender que aunque tenemos dificultades, y el pueblo tenía problemas, estaban llegando a un lugar donde no había nada. Tenían que construir, tenían que establecerse nuevo como sociedad, sembrar, hacer negocio, levantar aquella ciudad. Sin embargo, el pueblo no pide alivio para su dolor, porque entendieron por la palabra que Dios siempre había estado proveyendo todo lo que ellos necesitaban, y que aún en el exilio le había guardado. Ahora, el poder asociar o el error de asociar las dificultades con la fidelidad de Dios es un error muy grande. Porque yo puedo tener dificultades sin necesidad. No significa que porque estoy pasando por dificultades y necesidad es que Dios dejó de ser fiel. Dios sigue siendo fiel. Porque esté pasando por momentos difíciles, no es porque Dios ya no me ama, Dios sigue amándome. Porque esté pasando por momentos, sabía que sean realmente sombríos, no es porque Dios me abandonó, Él está más cerca de mí. Dios sigue siendo Dios. Y sigue siendo Dios cuando todo marcha bien. Y es Dios cuando también las cosas no marchan como nosotros queremos. Cuando todo marcha bien, decimos que es fácil adorar a Dios. Pero adorarlo cuando algo está mal solamente se puede hacer con una convicción de la palabra, entendiendo que Él es Dios todavía, que está sentado en su trono, que no ha sido destronado porque alguna situación no ha salido bien en mi vida. Dios es Dios cuando hay abundancia, pero sigue siendo Dios cuando hay escasez. Dios es Dios cuando tengo todo a mi favor, pero sigue siendo Dios cuando nada está a mi favor. Dios es Dios cuando me llevo bien con mi vecino y con mi jefe, pero sigue siendo Dios cuando los dos me maltratan. Dios sigue siendo Dios aunque las circunstancias parezcan difíciles. El pueblo entendió la voz de Dios. Pero yo quiero que usted me comprenda algo en esta tarde. La voz de Dios pudieron entenderla no porque eran sabios, no porque tenían un conocimiento vasto, fue simplemente porque permitieron que la palabra ministrara sus vidas. Permitieron que la palabra pudiera llegar a sus corazones. Y esto le trajo un entendimiento de que su situación no era precaria porque Dios los había abandonado, sino era consecuencia de sus pecados. La falta de recursos puede ser más bien, o puede relacionarse con la falta de fidelidad a Dios. Por eso ellos confesaron sus pecados y dijeron: Señor, hemos fallado, nuestros padres fallaron, y se arrepintieron de corazón ante Dios, se arrepintieron de todo lo que habían hecho. Ahora, gloria al Señor, ellos pueden ver las circunstancias y pueden entender, gloria al Señor, que la falta de los recursos, la falta del hogar, la falta del mantenimiento, la falta de, aleluya, el grano, la falta del trigo, estaba relacionada con su falta de dedicación. Que necesitaban acercarse más a Dios, que necesitaban ser perdonados. El servir a Dios debe ser un estilo de vida, que no tan solamente le servimos cuando todo marcha bien, sino le servimos en todo momento, a toda hora. Cuando las situaciones cambian y cuando en el proceso nos encontramos afligidos, debe llevarnos a entender
que Dios todavía tiene misericordia y Dios todavía nos ama, y como nos ama simplemente está usando la situación para llamarnos la atención y decirme: todavía estoy al pendiente tuyo, todavía estoy escuchando, todavía estoy atendiendo, todavía escucho tu voz, todavía veo cómo estás, entiendo tu situación. Habacuc 3:17 te lo conoce muy bien, porque él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El pueblo no se quejó ante Dios y dijo: si tú haces, nosotros ahora hacemos. No, vamos a hacer pacto con Dios de servirle. Vamos a hacer pacto con Dios de buscarle. Vamos a hacer pacto con Dios, de que podamos verdaderamente tocar el cielo. No voy a estar pendiente si voy a recibir. Lo hermoso es que, mire, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando le damos a Dios, tanto el servicio como lo que le pertenece a Él, Dios siempre nos premia. Dios siempre nos bendice. La bendición no se corta. Dios siempre suple todo y aún más de lo que nosotros pensamos. Por eso Habacuc podía decir: con todo, aunque faltara, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero es importante una cosa: es hacer pacto de lealtad y de obediencia a Dios. Señor, aunque mi vecino cambie, aunque el hermano cambie, yo no voy a cambiar. Aunque la situación cambie, Señor, y ya no pueda realmente seguir al maestro, porque el maestro como que está enseñando algo difícil, yo no voy a cambiar. Oye, porque a veces se levantan maestros con lecturas y con enseñanzas equivocadas. Tenemos que tener cuidado. Guiados por la palabra de Dios, dirigidos por la palabra de Dios. Aunque todas las cosas cambien a mi alrededor, yo hago pacto contigo de obediencia. Te voy a obedecer y te voy a servir. En el versículo 19, Habacuc, cerrando ese capítulo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Hay beneficios cuando servimos a Dios. Hay beneficios cuando amamos a Dios. Hay beneficios cuando le damos a Él lo que Él merece. Concluimos. Tanto Nehemías como Esdras, que escribieron para la misma época, tratando de unificar al pueblo, traerlo nuevamente ante Dios, se pararon en la brecha. Y parados allí en la brecha, simplemente ellos querían llevar al pueblo a reparar las grietas, a reparar aquellas áreas en su vida que necesitaban ser reparadas. No tan solamente a parchar que luciera bien un poquito de pintura, no, reparar, hacer el trabajo completo. Esdras y Nehemías se ocuparon de llevar al pueblo a obedecer a Dios. Las grietas permiten la entrada de contaminantes a nuestras vidas. Las grietas permiten que entren cosas a nuestras vidas que no son beneficio para nosotros. Es necesario cubrirlas, repararlas, para que no entre el mal. El mal siempre está buscando cómo entrar. Toda grieta debe ser cubierta. Que no quede un espacio donde el enemigo pueda entrar. Que no quede un espacio abierto donde el enemigo pueda decir: por aquí yo puedo entrar y destruir la vida. Las grietas tienen que ser reparadas. Si no son reparadas, el enemigo comienza poco a poco y poco a poco va haciendo un estrago dentro de esa vida hasta que la separa de Dios.
¿O es necesario arreglar todas las grietas que puedan haber? Decimos, pastor, sí, yo llevo tantos años en el Evangelio, ¿qué grietas pueden haber? Nosotros deshiervamos el patio, lo cortamos, óigame, y en 2 días, 3 días ya está otra vez arriba. Porque hayamos hecho ese trabajo ya significa que no podemos hacer más ninguno, o que ya se acabó el trabajo. Así es con la vida espiritual. Dios hizo lo más difícil que no podíamos hacer nosotros, era la salvación. Pero el mantenimiento lo damos usted, lo damos yo. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que guardarla. No porque sea frágil y se pueda perder en una forma tan liviana y tan fácil. La única manera que usted puede perder la salvación es dándole la espalda a Jesús. Es dándole la espalda al Calvario. Es dándole la espalda, pero Señor, al Evangelio de Jesucristo. Pero tiene que mantenerse. Es necesario cubrir, sanar, arreglar las grietas que puedan echar a perder la relación con Dios. Hay grietas a nuestro alrededor que muchas veces nos evitan aún llegar a la casa de Dios, que nos evitan relacionarnos con los demás, que nos evitan comunicarnos, llevar el Evangelio de una manera eficaz, que nos evitan muchas veces tener una vida plena en Cristo Jesús. Y yo entiendo y comprendo que es el deseo del Espíritu Santo que cada hijo de Dios viva una vida plena en Cristo Jesús. Pero cada hijo, cada hija debe cuidar de su salvación. Debe cuidar de su vida. Debe buscar la manera de cada día estar ante la presencia del Señor. De poder estar presente ante la presencia del Señor y decirle con sinceridad: me presento delante de ti porque sé que necesito una intervención tuya en mi vida. Cuando buscamos a Dios, cuando llamamos, Él siempre responderá. El pueblo en aquella ocasión, sentado escuchando la palabra, estuvieron quietos. Pero luego de estar puestos en pie en su lugar, dice la palabra, leyeron el libro de Jehová, Dios, por la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Una vez que todo ha sido arreglado, la palabra ha ministrado a la vida, ha habido un arreglo entre Dios y el pueblo, ahora podemos adorar en paz. Ahora podemos adorar a nuestro Dios. Ahora sí Dios puede recibir nuestra alabanza. Ahora sí Dios puede recibir nuestra adoración. Porque mientras hayan grietas, mientras hayan circunstancias que no están limpias ante Dios, Dios no podrá recibir la alabanza, no podrá recibir la adoración. Gloria al Señor, por lo cual aquel pueblo hizo lo posible. Hicieron pacto con Dios. Y se terminan adorando, terminan alabando, reconociendo que Él es Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder. Si Dios a usted le permitió y le ayudó a reparar grietas, entonces somos usted y yo aquellas personas que vamos a ayudar a otros a reparar las suyas. Hay personas agrietadas en todo nuestro alrededor que necesitan su ayuda, que necesitan que alguien llegue con ellos y no tan solamente le pase una pinturita por arriba, sino le deje saber que hay un Dios poderoso que quiere bregar con lo que está dentro, con el problema. Ese trabajo, con la ayuda del Espíritu Santo, lo va a poder hacer usted. Como los testimonios que hemos escuchado, Dios siempre está presto para ayudar, para guiar, para guardar. Según estos hombres de Dios se pararon en la brecha,
Párese en la brecha también. Párese en la brecha de su hogar. Párese en la brecha de su trabajo. Párese en la brecha donde se encuentre y diga: yo voy a servir a Jehová. Haga allí como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cueste lo que cueste. No cambiaremos nuestra palabra. No cambiaremos lo que hemos conocido. Pero Señor, haremos pacto con Dios de servirle por siempre. La iglesia de Jesucristo hoy en día necesita reparar grietas y permitir que Dios le use para un trabajo y una labor hermosa que está a nuestro alrededor.